Cuentan los abuelos que existe una leyenda que aún se mantiene viva en el recuerdo de todas las personas adultas en la ciudad de Arequipa. Hay un puente donde el diablo suele aparecerse a las personas en forma de niño. Este puente se encuentra al final de la avenida Ejército y limita con el distrito de Cerro Colorado en la ciudad de Arequipa. Y es en este lugar en donde nos encontramos para compartir y conocer una nueva aventura con Jorgillo. El puente Juan Pablo II es una estructura que conecta dos importantes distritos de Arequipa, Yanaguara y Cerro Colorado. Está al final de la avenida Ejército, una zona bastante transitada por vehículos y personas todos los días. Pero su nombre actual no siempre fue el mismo. Mucho antes de su inauguración oficial, mucho antes de que tuviera una placa conmemorativa, la gente del lugar ya lo conocía, aunque con otro nombre: el Puente del Diablo. ¿Por qué un nombre tan fuerte? ¿Qué pudo haber sucedido en ese sitio para que la memoria colectiva lo relacione con el mismo demonio? Aquí comienza una historia oscura que mezcla la realidad con la leyenda y que ha sido contada durante años entre susurros, como advertencia o como castigo. Se cuenta que hace varias décadas, antes de que la ciudad creciera como la conocemos hoy, existía en este mismo lugar un pequeño restaurante. No era muy popular, estaba algo escondido y tenía pocas visitas al día. La dueña, preocupada por la falta de clientes, tomó una decisión que cambiaría su vida y la de otros. Contrató a una joven muy hermosa para trabajar en el restaurante, con la esperanza de atraer a más clientela. Y al parecer, lo logró. Poco a poco, más hombres llegaban al restaurante, no tanto por la comida, sino por la presencia de esta joven. Pero un día, la dueña descubrió algo que no le gustó nada. La joven estaba embarazada. Al enterarse, en lugar de apoyarla o buscar ayuda, la convenció de hacer algo impensable. La historia dice que la dueña del restaurante la convenció de abortar al bebé. No sabemos con certeza si fue por venganza, por miedo o simplemente por interés económico. Pero el hecho es que, tras una operación clandestina, el feto fue arrojado al barranco que hoy atraviesa el puente. Era un lugar sin nombre, sin historia, hasta ese momento. Allí quedó oculto entre la tierra, como si se quisiera enterrar también el pecado y la culpa.
Durante años nadie volvió a hablar del tema. La vida siguió. El restaurante cerró. La joven desapareció del lugar. Pero la historia no terminó allí. Pasaron los años y la joven regresó a caminar por esos mismos caminos, quizá buscando paz, quizás por nostalgia. Nadie lo sabe con certeza. Una noche, mientras pasaba cerca del puente, escuchó algo que la detuvo en seco: el llanto de un bebé. En medio de la oscuridad, el sonido era claro, doloroso, desesperado. Movida por la compasión, la mujer se acercó a ver qué pasaba. Pensó que alguien había abandonado a un recién nacido. Como tantas historias tristes que aún suceden. Y cuando por fin encontró la silueta del pequeño, lo levantó con ternura. Al principio, todo parecía normal. El bebé lloraba, como cualquier bebé. Pero de pronto, el llanto se convirtió en gruñidos. Los ojitos se volvieron rojos, las uñas comenzaron a crecer y el pequeño comenzó a arañarla, a golpearla con fuerza inhumana. La mujer, completamente aterrada, comprendió que no era un bebé común. Había recogido al mismo demonio. Gritando de miedo, desesperada, corrió de vuelta al puente. No había nadie que la ayudara. No había tiempo para pensar. Y en su horror, lanzó nuevamente a la criatura al abismo. Dicen que después de este hecho, la mujer perdió la razón. Nunca volvió a ser la misma. Murmuraba cosas que nadie entendía. Se arrancaba el cabello. Hablaba sola. Muchos afirman que lo que la volvió loca no fue solo el encuentro con la criatura, sino la culpa. El recuerdo de haber abortado. El peso de haber lanzado 2 veces al mismo ser al abismo. Algunos creen que la criatura era un castigo del más allá. Otros piensan que su mente, incapaz de soportar la verdad, creó una ilusión para justificar su dolor. Sea como sea, desde entonces, ese lugar ya no fue igual. La historia se esparció rápidamente por la zona. La gente comenzó a llamar a ese sitio el Puente del Diablo. No habían pruebas, pero todos conocían la historia. Nadie quería pasar por ahí de noche. Algunos aseguran escuchar risas, llantos o sentir que alguien los observa desde el vacío.
Con el tiempo, las autoridades decidieron darle un nombre más oficial: Puente Juan Pablo II, en honor al Papa que visitó el Perú y fue símbolo de fe y esperanza. Pero, aunque el nombre cambió, el recuerdo persiste, porque los nombres no pueden borrar las emociones ni los pecados. La historia del Puente del Diablo es, sin duda, impactante, pero también es un reflejo de las heridas que nuestra sociedad arrastra. Más allá de lo sobrenatural, esta leyenda nos habla de abandono, de decisiones desesperadas y de cómo una vida puede torcerse por miedo, por venganza o por falta de apoyo. ¿Cuántas mujeres han pasado por situaciones similares sin que nadie las escuche? ¿Cuántas veces la culpa ha sido más fuerte que la razón? Quizás esta leyenda no sea solo una advertencia, sino una invitación a mirar con empatía, a no juzgar con dureza y a ofrecer ayuda antes de que el dolor se convierta en tragedia. Porque tal vez el verdadero demonio no vive debajo del puente, sino en lo que callamos como sociedad. Estamos en la parte del riachuelo que queda del Puente del Diablo. Como podrán ver en la parte baja, todavía existe este pequeño canal que demuestra que esta historia es verdadera. Entonces, si alguna vez pasas de noche y escuchas el llanto de un niño, ten cuidado, podría ser el diablo que se ha escondido en los llantos de un bebé. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas conozcan las leyendas ocultas de nuestra tierra. Nos vemos en el próximo viaje a través del misterio.